San. Bienvenidos a otro episodio más de Comprar y Vender en China, ya no está en chino. Dani, un gran amigo, innovador, creativo, futurista. Dani, muchas gracias por tomarte el tiempo de tomarnos esta videollamada. Creo que hoy en día se necesita pues más gente que hable del tema de la tecnología, de la innovación, de las tendencias, del futuro que viene en este mundo, porque todos los días cambian, no hay certidumbre. Dani, bienvenido, Dani Granata, bienvenido a este podcast, este episodio. Hola Raúl, muchas gracias por tenerme aquí contigo para charlar de muchas cosas. A ver cuánto dura la charla, porque creo que los dos tenemos cuerda para rato. Sí, no, vas a ver que sí. Dani, te quería invitar, tú sabes que China ha pasado de ser un país que todo se copiaba. ¿Te acuerdas de todos? Se han copiado de todo el mundo me dice, oye, pues que los chinos se copian todo. Pues sí se copiaban, pero hoy en Ajá. día se ha vuelto líder en la innovación, se ha vuelto un país que ya se ven los rankings de innovación. Claro, hay muchos países de Europa que son innovadores de siempre, Estados Unidos, y antes no se veía eso en China, y hoy en día creo que ha tomado una posición importante en tema de innovación. Sí, es particularmente interesante porque como que cada vez hay más pruebas de que el mundo es global, ¿no? No solo con China, sino en general, para donde quiera que vayas. Yo me acuerdo la última Navidad, qué bueno que aproveché antes de la pandemia, pero fui con mi esposa y mi hija a Nueva York y me causó me dio mucha risa que veías a un montón de personas con rasgos asiáticos vistiendo Air Jordans, ¿no? Y luego veías las tiendas de Uniqlo, que es una marca japonesa, llenas de personas con rasgos más occidentales, ¿no? Y entonces está todo mezclado, ¿no? Todo mezclado, tienes razón. Sí, entonces es interesante porque creo que sí, hoy es muy evidente que hay como que se ha alterado la relación de lo que es el poder, ¿no? No solo económico, sino a nivel de influencia. Y creo que China opera hoy en una realidad que permite que compañías hagan y prueben cosas porque el mercado es distinto, porque la sociología de los habitantes es distinto. Y creo que eso ha provocado que de repente todo el mundo haya empezado a mirar hacia allá con curiosidad, ¿no? Y con curiosidad, con un poquito de envidia sana, como quien dice, de decir, oye, ¿qué es esto, no? Creo que uno de los ejemplos más arquetípicos es TikTok, ¿no? Donde tú ves Sí. que Increíble, ¿no? Sí, es una cosa donde tú ves que incluso como moneda social, como tantas otras redes sociales, pues tanta gente la usa, pero es una aplicación que viene de China, ¿no? Cuando eso a lo mejor Sí. antes venía de los Facebook y de los Instagram y demás, ¿no? Y pareciera hoy que todas estas grandes compañías pues miran hacia China para ver cuál es lo siguiente que van a implementar en sus plataformas para públicos de este lado del mundo, ¿no? Entonces sí, como dices, es interesante. Fíjate que hace poquito estaba pensando y grabé un videito donde estábamos platicando del tema de tendencias, de cómo, en mi opinión, China se vuelve un líder en tendencias, y no solamente porque sean creativos o porque antes no eran, ¿eh? Si yo fui la primera vez que estuve en China, o que me quedé 10 años, fue en el 2005, Dani. Y el chino no Wow. podía pensar. O sea, de cuenta que el chino no tenía imaginación, no podías decirle, oye, hazme lo que tú quieras, porque no podían. Venían de un régimen donde la gente seguía instrucciones y no te pedían que pensaras, sino te pedían que siguieras instrucciones. Entonces tú le Ajá. decías a un chino, oye, quiero que me hagas algo más bonito, y no sabía. O sea, no podían. Entonces, pero la curiosidad de decir, hoy en día se vuelve una cuna de tendencias, pero creo que principalmente porque todos los países extranjeros que queremos sacar un producto nuevo, pues vamos a China para hacerlo más barato. Entonces tú no sé, un micrófono nuevo que está bruto, que esto, y vas a China porque en China sí te lo pueden hacer.
porque tienes 250,000 o 500,000 ingenieros que se gradúan cada año y que seguramente alguien va a poner una empresa y te lo puede lograr, te lo puede hacer a un precio que sea competitivo. Entonces, empiezas a ver que todo el mundo llega a China a desarrollar sus productos. Esto genera un conocimiento local de la fábrica. En 2008, sí. Y entonces salen con con esos mismos productos, con otra marca de ellos propia, o se empiezan a Correcto. crear empresas. Entonces dices, pues se volvió la cuna de la innovación gracias a todos los extranjeros que llegamos a comprarles cosas. Sí, de hecho, creo que era Tim Cook, el que hoy es CEO de Apple, que hablaba de esto, ¿no? Que él decían, ustedes piensan que yo opero en China porque es más barato. Dice, opero en China porque la calidad de la manufactura es extraordinaria, ¿no? Pero como dices, sí, obviamente era un país donde iba la gente a, pues no quiero decir la palabra maquilar porque es una palabra muy fea, ¿no? Pero a donde iba a conseguir implementación a escala. En 2008 la crisis global hace que la gente deje de ir allá y creo que entonces China utiliza ese know-how y lo invierte en productos propios, ¿no? En vez de seguir sirviendo hacia afuera, lo utiliza para crear productos propios que luego exportan. Entonces es muy interesante porque incluso hasta cuando se habla de la propia manera en la que se maneja un gobierno como el chino, donde pues es aparentemente un comunismo, ¿no? Pero luego cuando lo miras Sí, más de cerca con la lupa es más una especie de capitalismo de Estado. Ni siquiera sé si sí, eso está categorizado en algún sitio, pero parece más bien eso, ¿no? sí, Y la manera en la que, a mí me tiene muy sorprendido la manera en la que han conseguido llevar tecnología hasta la aldea más diminuta, ¿no? O sea, esta sí, cosa de cuando se hace innovación, muchas veces la innovación consiste en ir haciendo cambios incrementales, copiando lo que ves en otro sitio, generalmente Estados Unidos, y creo que China se procuró la oportunidad de hacer como este salto, como para compensar la ventaja, entre comillas, que le llevaban otros mercados, de sí. inventar un ecosistema para ellos mismos, que al final han conseguido exportar, y pues los números son espectaculares. Cuando te pones a ver la cantidad de usuarios de Alibaba, de Taobao, de todas estas plataformas, es apabullante. O sea, y creo que nos cuesta también eh, digerirlo porque de alguna manera siento, o bueno, yo nunca he estado en China, tú sí, ¿no? Has estado 10 años allí, pero a mí me sigue ejerciendo como esta especie de fascinación que es igual que la que tenía a lo mejor Marco Polo, cuando hace varios siglos era la ruta en la que iba a comerciar allá, ¿no? Siento que sigue generando esa especie de efecto como exótico un poquito y a veces nos Sí. cuesta digerir la realidad de los números tan poderosos que tienen porque está todo como imbuido de esta especie de narrativa exótica, ¿no? De lejanía, ¿no? Pero ya están aquí, es muy cercano, sí. Fíjate que tocaste dos puntos bien importantes. Uno, la China antes del 2008 y la China después del 2008, ¿eh? Ese es uno. Y el otro es el tema de la penetración digital que ha tenido, que ha podido llegar a China. Pero pensando en el primer punto, y lo sentimos, ¿eh, Dani? O sea, la gente que vivimos en China sentías que en 2008, desde el comportamiento de la gente antes de las Olimpiadas, veías a mucha gente escupiendo en la calle, como que un tipo de educación que nunca tuvieron o que así lo vivieron ellos toda la vida, fue una idiosincrasia o crecieron viendo a su papá escupir y luego empezaron a escupir ellos y no lo veía raro, o el comer con la boca abierta, cosas que nosotros lo vemos mal, pero ellos nunca les dijeron que estaba mal. Entonces se da cuenta que se creó que el 2008, antes del 2008 eran menos occidentales, por decirlo así, y eso también tenía como que los chinos empezaban a darse cuenta que las crisis, que todo les iba a pegar también a ellos cuando iban a dejar de comprar. Y se empezaron a hacer un shift. Justo en 2008 hacen un shift ellos en el mercado donde dicen, oye, tenemos que hacer o sea, consumidores a nuestro mercado local. Y empieza a hacer las fábricas, cambiaron de vender el 100% de exportación a 50 exportaciones y 50 mercado local y empezaron a poner tiendas, las marcas chinas propias, con productos y se empezó a llenar de marcas buenas. Xiaomi yo creo que nació por esos tiempos, ¿no? A lo mejor yo creo que más o menos nació Xiaomi en ese tiempo. Increíble, porque empiezan a nacer
los pequeños gigantes chinos, ¿no? Que hoy en día son gigantes y que empiezan a nacer y que empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Somos la marca china con un orgullo nacional increíble, pero nacían en ese entonces, en ese momento. Entonces eso cambió, fue una pauta bien interesante porque desde el comportamiento del chino, que no era tan occidental, que se empezó a hacer más occidental, más capitalista, ya eran chinos que los hijos de los dueños de las fábricas iban a estudiar a Estados Unidos y regresaban, ya gente grabada de Stanford, gente grabada con otro chip totalmente diferente. Entonces eso estaba algo bien interesante, un factor o un fenómeno increíble. Y el número 2 es cómo lo hicieron los chinos para tener una penetración digital tan rápida. Porque hoy en día, el año pasado estuve, y lo curioso es ir a un pueblo, imagínate, en Inner Mongolia, donde la gente vive en cuevas, Dani. O sea, una cueva. Pero con QR codes, ¿no? Con códigos QR. O sea, es increíble ese fenómeno de cómo lo hicieron. Y yo lo que creo, en mi opinión, no sé, tú me vas a decir, pero yo creo es que porque le dieron la libertad a la gente, una, de utilizar ese tipo de ¿cómo se llama?, de tecnologías y no fiscalizarlo al principio. Entonces, imagínate que le dejas a todo mundo hacer pagos sin costo y sin estar fiscalizado. ¿Te subes o no te subes? No, y aparte, los procesos para pedir un crédito, por ejemplo, que aquí en México te revisan la fe de bautismo, tus 4 generaciones anteriores, etcétera. Y en China es más un proceso de casi automático donde tardas un minuto en aplicar, te lo revisan en no sé cuánto y te lo conceden para... A mí una cosa que me gusta de toda esta especie de como ecosistema, entre comillas, es una palabra que creo que ya es medio cliché, pero bueno, vamos a usarla porque es como familiar para poder entender de qué hablamos, ¿no? A mí una cosa que me ha parecido interesante es que los grandes actores, no sé si es la palabra correcta, pero son como muy democráticos en la cuestión de que no juegan a quedarse con todo el mercado, sino que lo que intentan es que el mercado sea lo más grande posible y desde su posición de privilegio en el mercado entienden que cuanta más gente haya en el mercado, más van a ganar ellos, sin necesidad de capitalizarlo todo, ¿no? Porque pues digo, también si tú te quedas con todo el mercado, eso es una oportunidad porque puedes manejar, digo, eso es un monopolio, ¿no? Básicamente, pero también tienes que gestionarlo y pelearte políticamente y hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, una cosa creo que es muy interesante es la manera en la que estas compañías han crecido ofreciendo la posibilidad a cualquier persona de que inicie su plataforma o su negocio y lo ponga en línea y venda a través de ello. Y entonces, pues no es que ninguna de esas personas por separado vayan a hacer ricas a la compañía que les proporciona esta oportunidad, sino que la suma de todas ellas sí vuelve masiva la cantidad de dinero que se maneja, ¿no? Entonces, ya cuando ves además los yuanes le pasa un poquito como, no sé, a veces cuando ves los precios en pesos colombianos, ¿no? Que tienen un montón de ceros gigante, ¿no? Cuando firmas la salida del hotel, ¿no? Y tiene no sé cuántos ceros y te sientes súper poderoso porque... un millón de pesos colombianos y sientes que eres... Anda, y cuando ves los números en yuanes, igual, ¿no? Entonces, yo una cosa que me parece súper valiosa es esa, como que no es esta cuestión de hacer negocios hablando en francés y me voy a chingar a todos los demás, sino que el interés es que todos los demás también les vaya bien para que me vaya mejor a mí. Y eso, desde la perspectiva de la personalidad de país, por ejemplo, si quisiéramos traerlo aquí a México, creo que habría que hacer como una gran ejercicio de docencia, ¿no? Para entender eso, que el de enfrente va a hacer que tú ganes más en vez de quitarte algo, ¿no? Es interesante. ¿Y sabes quién es un claro ejemplo de eso? Y hace poquito lo comentaba y rápido brincó gente. Es el tema de Amazon contra Alibaba. Ajá. Son dos marketplaces muy interesantes, pero si te das cuenta, en Amazon, la caja es de Amazon, las cintas de Amazon, las camionetas que te entregan son de Amazon, los aviones son de Amazon y todos de Amazon, las bodegas. Y Alibaba dice, no, yo soy una plataforma que le genera negocio a todos los demás. Integro a los transportistas, a los microempresarios,
al que hace la cinta, al que hace la caja, y en realidad son puros proveedores de ellos que se integran a su ecosistema. Entonces, ves dos modelos súper diferentes donde creo que Alibaba tiene más potencial que Amazon por el simple hecho de que trae un derrame económico para más personas y para más gente y para más empresarios. Es cierto, es cierto. Y está por ver, una vez empiezan a operar fuera del sureste asiático, que es donde operan ahora, ¿no? Pero sí, es justo lo que dices, ¿no? Porque pues, llega un punto en que Amazon tiene unas reglas muy claras, ¿no? O sea, yo siempre me declaré muy sorprendido de cuando Amazon Prime redujo la fecha de entrega de 2 días a 1 día, que eso Sí, logísticamente ha de ser una auténtica barbaridad, sí. pero se lo pueden permitir. eh, pero imagínate cómo se quedan todos. Yo ahora, por ejemplo, no te voy a enseñar, pero estoy aquí rodeado de cajas porque me acabo de mudar, ¿no? Y Ok. se me ocurrió comprar un colchón en una tienda departamental, no voy a decir el nombre, de estas donde te entregan en 15 días hábiles y tienes que Ya. estar entre 9 y 5 de la tarde, ¿no? Entonces creo que lo que vino a hacer Amazon es descabezar a todas estas compañías, porque yo Sí. ahora pues, puedo pedir mi colchón y llega en 2 días o en 3, ¿no? Pero creo que como dices, hay un punto a partir del cual ya no puedes absorber más, ya no Sí. puedes destruir a más adversarios. O sea, Amazon, en mi opinión, lo que hace es se tira al agua y se sumerge, pero tiene botes de oxígeno, mientras que a lo Sí. mejor tú o yo o el de al lado nos tiramos al agua y estamos sin nada y no vamos a aguantar. Pero fíjate que tienes razón no había pensado en el tema de competitividad que le vino a exigir, porque el consumidor hoy en día exige que te lo traigas al día siguiente. No sé si porque los chiflamos, o sea, se lo chifló Amazon o por lo que tú gustes y mandes, pero eso viene a poner un nivel de competitividad interesante, donde tiene todo el mundo o que asumir el nuevo estándar para ser competitivo y al final del día es beneficio para el consumidor final, ¿no? Sí, es muy de película, ¿no? La manera en la que, más ahora en la pandemia, ¿no? Ves que ahora en la pandemia hay objetos que son de primera necesidad y otros que no lo son. Sí. Y entonces ahora de repente es como, no, este envío que has pedido no es de primera necesidad. Y es como de, ¿cómo demonios no? Claro que es de primera necesidad porque mi bebé nace en 1 mes y necesita una cuna. Sí, 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 pero, sí, 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 sí. pero es muy subjetivo, pero sí, creo que herramientas como, o sea, Amazon Prime o la manera en la que pides una de estas aplicaciones de pedir un transporte y demás, nos han mal Sí. acostumbrado a que todo tenga que ser inmediato y que todo lo podamos tener ya, ¿no? Entonces, pues bueno, el punto es ese por un lado, pero por otro, como dices, yo no sé si Amazon... Hay dos conceptos interesantes por ahí que es destrucción creativa y destrucción destructiva. Por Ok. ejemplo, es destrucción creativa suele ser la que ejerce una de estas empresas que llega a una industria y aparentemente desarma todo lo que hay de una forma muy creativa. Por ejemplo, puedes pensar en Uber cuando Sí. llegó al mundo del transporte, porque el mundo de los taxis, pues es sobre todo en países latinoamericanos, es un mundo oscuro y a veces Sí. mucho más oscuro y peligroso, ¿no? Y vinieron con una propuesta donde pues tú llegabas y te daban tu botita de agua y demás. Entonces, esto es como, pues no nos importaba tanto que los taxis se fueran al diablo porque teníamos una opción en la que nos sentíamos más protegidos, más cobijados, más seguros, ¿no? De llegar del punto A al punto B, ¿no? Luego Uber ya tuvo también su parte como de dark side, ¿no? Y luego puedes ver otras como destrucción destructiva, ¿no? O sea, pues pensar en WeWork, por ejemplo, es un gran Sí. ejemplo de cómo llegan y todos, por ejemplo, no sé cómo sea en Monterrey, pero aquí en la Ciudad de México, el mundo de los coworking spaces, que era un mundo así medio de unicornios y Sí. arcoíris y felicidad compartida, se vio totalmente aniquilado porque de repente era más seductor decir que tenías tu oficina en un WeWork, ¿no? Y Sí. cuando WeWork el año pasado trata de lanzar su IPO y resulta que es un fracaso y a partir de ahí su valuación baja de 50 billones de dólares a los 2 billones que cuesta hoy, ¿no? Pues en cascada, eh, pues a nadie le importa tanto qué pasa con WeWork, pero nadie se acuerda ya de lo que pasó con todas las compañías que tuvieron que cerrar
hace Sí. un año y hace dos, porque había llegado a esta especie de destrucción destructiva, ¿no? Entonces, insisto, creo que cuando llega Amazon es una destrucción muy creativa, pero ahora ya se ha vuelto un tanto destructiva también, ¿no? Pues si te pones incluso a ver las noticias al respecto de cómo operan las personas en las factorías de Amazon para llenar esa caja que tiene aquello que tú has pedido para mandarlo a tiempo y que llegue en un día, y de repente ves que hay personas que no tienen oportunidad ni siquiera de ir al baño o los Sí. despiden. Ya se vuelve como todo muy tortuoso y muy árido, ¿no? Entonces, Pues pero es complicado, es un tema es, bien es complicado porque siempre de alguna forma le pegas a alguien. ajá. O sea, es lo complicado y lo hemos visto, o sea, yo lo La he visto logística es una guerra cruel. no, y lo hemos visto en diferentes, por ejemplo, yo lo he visto en diferentes mundos. Después estaba viendo el caso del de Toms, el que vendía las chanclas o las alpargatas tipo argentinas, Ujú. y por cada una que vendías regalaba una. Y luego vino a innovar el modelo, pero después empieza a ver en el caso que hubo mucho en África, porque era ahí en Guatemala y en esos países, hubo mucho, donde entregaban ellos, hubo mucho crítica porque destruyeron a todas las zapaterías del país, porque la gente Claro. ya no compraba. Entonces tú dices, ay, o sea, algo que tú pensabas que estaba haciendo bien y luego te platican que si salió mal, pues en tu cabeza nunca piensas, tú estás buscando cómo aportar a la sociedad, ¿no? Claro, el punto es que al final Amazon incluso lo que está haciendo es lanzar su propia línea de productos, que es Amazon Basics, Sí. y pues está Amazon Echo, que tiene Alexa, y entonces pues en las búsquedas por voz, pues tuvo yo, digo, este es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Cuando tú pides una cerveza no es lo mismo que te vean con una Corona que con una Heineken en la mano, por decir dos Sí. ejemplos muy concretos, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí especificas que quieres comprar cerveza de tal o cual tipo, pero cuando vas a comprar, no sé, pilas, papel higiénico, papel de cocina, lo que sea, pues la verdad es que tampoco te importa tanto, salvo que seas muy, muy, muy clavado, la marca a la que estás pidiendo, ¿no? Y Correcto. entonces lo que ellos tienen, pues es esta cosa donde incluso eh, para cada producto, si ellos tienen un producto similar, las sugerencias que te hacen es, pues mira, este producto que buscaste es este y cuesta esto, pero aquí está la sugerencia de lo que tenemos nosotros, que hace exactamente lo mismo, pero cuesta la mitad, y te lo Y ahí, envío en un día. y ahí es donde yo te digo, donde Alibaba integra y esta gente Ajá, destruye. exacto. Ese era el punto también al final del que volver, ¿no? De decir, Oye, Dani, ¿cómo llegaste a México? ¿Por qué México? Cuéntame tu historia de cómo llegaste a este país y qué piensas, cuál es tu opinión de... Nosotros lo queremos mucho a los españoles y platícame, ¿cómo llegas? soy una... me hacen mucho esta pregunta como ¿Sí? para ya tener una respuesta tipo, pero cada vez la cuento distinta porque siempre me acuerdo de algo nuevo. Ok. Eh, Fíjate que yo soy de una ciudad muy pequeña en España que se llama Cáceres. Entonces es una ciudad, si han visto Game of Thrones, quien esté viendo esto, es la ciudad que en Game of Thrones es la Ciudadela, de ¿Sí? Citadel. Si no, es un sitio que está a mitad de camino entre Madrid y Lisboa. Entonces es una ciudad muy pequeña donde no sucede mucho, y donde por lo general la gente tiene una especie de rutina marcada, y salirse de ella en cuanto a aspiraciones, etcétera, pues es complicado porque, pues bueno, uno, como se dice, ¿no? De lo que ve es lo que trata de imitar. Entonces, en una ciudad donde nunca pasa nada es complicado tener ejemplos para pensar en grande. Recuerdo vagamente, pero con mucha alegría, una ocasión en que el equipo de baloncesto de la ciudad subió a la máxima categoría para jugar contra Real Madrid, Barcelona y todos estos, ¿no? Y yo tenía 15 años en aquel entonces, y fue la primera vez que la gente joven de mi generación descubrimos que se podía ganar en algo, Ya. y que aquello que veías por la tele era algo cercano y que era perfectamente realizable, ¿no? Y si tú no tienes ejemplos de esos cerca, es complicado salirte como de la cotidianeidad en la que vives, ¿no? En una ciudad Sí. pequeña. Entonces pues básicamente yo siempre tuve una computadora en mi casa, para bien o para mal. Cuando tuve que escoger
con 17 años que quería estudiar, decidí estudiar ingeniería informática, que es aquí como ingeniería en computación, alguna cosa de estas. No sabía muy bien por qué, más allá de que porque parecía algo relacionado con lo que tenía en casa y porque aparentemente había mucho mercado laboral ahí fuera. La verdad, a mí en la universidad me fue fatal, pero sí aprendí a programar Bueno, algo aprendiste. sí, algo aprendí. Sí, sí, no reniego de los años de universidad. Aprendí mucho, pero no en las aulas. Y entonces yo por aquella época me encontré con todas las herramientas de aplicación multimedia y todo esto, ¿no? Macromedia Director, Flash, Photoshop 2 en aquella época. O sea, estoy hablando muy, muy, muy de la prehistoria y de conexiones a internet con modem, como hablábamos unos minutos antes de empezar esta llamada, ¿no? Y pues básicamente yo monté un estudio con un par de compañeros de la universidad donde hacíamos servicios de multimedia para compañías y demás. Entonces, pues eso me sirvió durante varios años pues para sentirme creativo y cómo usar la programación de forma creativa, ¿no? Y una cosa interesante es que yo cuando yo descubrí Internet y empecé a conectarme a Internet, descubrí que el lugar al que yo pertenecía no era la ciudad donde yo físicamente estaba, sino que era el lugar en el que vivíamos todas esas personas a través de la red que hablábamos de temas y de gustos similares, ¿no? Y que pensábamos en la web como un sitio de creación y de oportunidad de expresión visual, artística, etcétera, ¿no? Entonces, no te hago el cuento largo, yo acabé visitando México por primera vez en 2003, porque me Ok. invitaron a dar una conferencia en Saltillo, Coahuila, que está ahí cerquita de Mira, Monterrey. wow, sí, claro. Y años después yo trabé buena amistad con los dueños de la agencia que organizaba aquel festival. Yo años después acabé yéndome a Saltillo a trabajar. Pasé 4 años y medio en Saltillo. Mucha gente me dice, ¿cómo te pudiste ir a Saltillo? Y lo entiendo hoy cuando te lo preguntan a alguien que vive en la Ciudad de México o en Monterrey, ¿no? O Guadalajara. Pero cuando yo vivía en España, pues yo no tenía ni idea de cuáles eran las diferencias entre una ciudad y otra, porque básicamente para mí todo era México, ¿no? Entonces yo me vine a México en finales de 2005. Yo pensé que venía un par de años, pero ya nunca regresé a España. Tuve un par de años en Estados Unidos y el resto lo he pasado aquí en México. Y lo que me ha pasado, y nunca más claro que la primera vez que visité Tijuana, que es mi ciudad favorita del mundo by far. Mi esposa Qué detesta que diga curioso. esto. Mi esposa es de Ciudad Juárez, entonces es ciudad fronteriza. Le digo, no, Ok. es que Tijuana y Ciudad Juárez no son iguales. O sea, Ciudad Juárez o estas ciudades fronterizas donde no hay costa, para mí es distinto. Para mí Tijuana es otra cosa. Y siempre digo que cuando yo llegué a México y el tiempo que he estado aquí, yo siempre me he sentido muy bien acogido y hoy creo que me siento muy, no solo mexicano, sino latinoamericano. Es una región del mundo que me acogió Sí. con los brazos abiertos, con mucho cariño y mucha solidaridad. Creo que yo también he dado de regreso, pero lo que te iba a contar es que cuando yo fui a Tijuana por primera vez, eh, me llevaron a la línea fronteriza, esta que sale, Playas de Tijuana se llama, ¿no? Donde Sí, sí, acaba la sí. línea y termina todo en el agua, ¿no? Y mucha gente cree que eso es la frontera, pero no, esa es la primera de dos muros que hay. Después de lo que sale en las fotos, hay Ujú. otro, hay una reja y detrás están las patrullas fronterizas estadounidenses, ¿no? Y España, no sé si saben, pero es un país donde hay mucha inmigración de Sí. ciudadanos de África que quieren cruzar no solo a España, sino a Francia, a Alemania, en la idea de que la vida en euros es mejor que la vida en el lugar del que proceden, ¿no? Y yo siempre vi el fenómeno de la inmigración tratando de ser empático, pero yo veía las noticias terribles de lo que pasa, ¿no? Y yo decía, pues, qué mala onda esto, pero no, realmente no lo sentía. Hasta aquella noche en Tijuana, en la que yo me vi por una vez del lado de los que quieren cruzar hacia arriba. Y ese día entendí todo, ¿no? Además, México tiene esta cosa mágica de usar los símbolos, ¿no? Entonces, de hecho, Jarabe Sí. de Palo, no sé si viste hace unos días, falleció Pau Donés, el cantante, Cantante. y tiene No una sabía. canción muy bonita que se llama Las Cruces de Tijuana. Y habla de todas estas cruces que están colgadas en la valla, son unas cruces de madera muy fina, que cuando Ok. sopla el viento suenan como huesos de calaca tocándose, ¿no? Y entonces lo que dicen allí es que cuando suenan esas cruces es porque un ángel ha entregado sus alas a alguien que murió intentando cruzar. Entonces, toda esa especie de cosa medio mística, ¿no? De explicar Sí, sí. una realidad tan dolorosa con la magia con la que México adorna sus historias. México es un powerhouse espiritual para mí, ¿no? Sí. Entonces,
a mí me hizo verme por una vez en el lado de los que querían cruzar. Y entonces entendí lo que es ser el otro, lo cual para alguien europeo que viene a vivir a México es muy complicado porque tú te puedes meter en tu burbuja de español que se junta con españoles en un barrio de Sí, sí, sí. españoles en la ciudad de no sé dónde, ¿no? Sí, Y no, yo me fui a Saltillo, me fui al norte, donde pues a nadie le importaba nada si yo era sí, español o tal o cual, sino que a mí me aplicaban el ahorita desde el día uno, ¿no? De hecho, mi sí, chiste era sí. que cuando yo llegaba a migración, cada año a renovar mi permiso, me decían, hay otro español en Saltillo, ¿no? Como si fuéramos Sí, los con esa dos y sorpresa. quedáramos y fuéramos a tomar una cerveza porque éramos los dos únicos. Nunca lo conocí. Y entonces siempre cuento esta anécdota porque creo que hoy estamos muy necesitados de empatía y de ponernos en los zapatos del otro, pero creo que Sí, por mucha intención que tú tengas de ser empático, no lo puedes entender hasta que lo vives. Y a mí aquella noche en Tijuana me lo hizo sentir muy claramente, de verme como el otro, cuando siempre había sido el status quo. sí. Entonces, pues sí, la verdad, ya yo nunca regresé a España. Mi esposa es mexicana, tengo una hija es mexicana, voy a tener un Bien. bebé dentro de 2 meses. Eh, Felicidades. gracias, doble nacionalidad, pero pues, nacidos en México. Y ya siempre aplico la de Chabela Vargas, ¿no? Es como los mexicanos nacemos donde se nos da la regalada gana. Entonces, yo ya siempre digo que soy un mexicano que nació en España. Y, y sí, esa es básicamente mi historia. Entre medias, pues para que no esté viendo esto, antes de la charla teníamos como el dilema de cómo hablar de mí, porque yo cambio mucho Sí. de actividad profesional, ¿no? Entonces, entre medias, México siempre me ha ofrecido la oportunidad de reinventarme y de hacer lo que haya buscado en ese momento, ¿no? Entonces, creo que a veces siento que los extranjeros apreciamos más México que los propios mexicanos, por desgracia, pero es un lugar, yo tengo mucha curiosidad por cómo se van a contar estos años de la historia de México en el Museo Nacional del Castillo de Chapultepec. Ves que está la historia contada de México ahí donde... Que vas avanzando. Sí, no, pero no sé quién, pero además toda la historia es repetida, ¿no? Es como no sé quién gobernó México por no sé cuánto y murió asesinado o murió en el exilio y entonces llegó Sí, no sé quién que murió sí, asesinado o murió en el exilio y es como una especie de cadena de traiciones y de peripecias muy dramáticas. sí. Y yo tengo mucha curiosidad por saber cómo se van a contar estos años de la historia de México dentro de 40 o 50. Pero así Pues llegué a yo, México. pues muy bien. Oye, y eso, cuéntame, me gusta mucho el tema ese de reinventarte, porque Ajá. creo que de cierta forma todos hemos pasado por ese proceso de reinventarte, el, el que alguna vez te dedicaste a algo y luego vas viendo que en la vida te va llevando, y a veces le ponías mucha atención a ciertas cosas que ya conforme van pasando los años, te vas dando cuenta que no, pues que era no te, o sea, por ejemplo, y tú lo vives con mucha gente día en día que el tener algo de marca los hace sentir más que otros, pero es porque tú te das una minusvalía y en realidad vales lo ¿Qué? mismo, pero entras en ese juego, ¿no? Y en México se vive mucho ese juego. Entonces, creo que conforme vas pasando y vas creciendo, vas dando importancia a otras cosas, a otros factores, ¿no? Pero el hecho de que te puedas reinventar y que en realidad lo hagas, creo que ese tema es muy interesante. Cuéntame qué has hecho, cómo te has reinventado, qué ha cambiado en ti. Em, Creo que es una historia que solo se puede contar hacia atrás, ¿sabes? Siento que cuando vas hacia adelante no tienes esta noción de me voy a reinventar. Sí, Simplemente te sientes incómodo con lo que estás haciendo o ya no te sientes satisfecho sí, emocional, vocacional, económicamente y necesitas algo nuevo, ¿no? Creo que para reinventarse también uno cuenta con un cierto privilegio de poder hacerlo, ¿no? Yo veo que hay mucha gente a la que a lo mejor le encantaría reinventarse en otra cosa, pero no tiene la oportunidad porque tiene demasiados compromisos, a lo mejor sociales o económicos, como para poder permitírselo. Eh, y yo en México llegué en 2005, entonces digamos que he tenido mucha libertad de hacer muchas cosas durante mucho tiempo sin tener que dar cuentas prácticamente a nadie. Pero en general creo que es legítimo cambiar
Y creo que una de las cosas más dolorosas que uno puede hacer es dejar de ser quien es. O sea, creo que no es complicado aprender nuevos conocimientos, pero cuando los pones en práctica, ahí sí como que te chirrían los tornillos porque estás dejando de ser quien eras Sí, para convertirte en alguien nuevo. Y ese proceso es muy doloroso. sí, Te equivocas muchas veces, te regañan, decepcionas a personas. No solo hablo laboralmente, incluso también a nivel afectivo o emocional, ¿no? claro. Uno muchas veces la historia de los grandes personajes que estudiamos en los libros de negocios se cuentan como una narrativa de éxito a éxito y una especie de causa-consecuencia, y no es cierta. Hay un camino de errores terrible donde por cada 10 cosas mediocres que hicieron una bien que les permitió tener la oportunidad de salir a hacer más cosas mediocres para llegar a una que estuvo muy Sí. bien y demás, ¿no? Entonces, y más viniendo de una ciudad pequeña, eh, siempre me pareció muy curioso esto de que la vida estuviera dividida en tres segmentos. O sea, primero, el primer tercio de tu vida estudias, el segundo tercio de tu vida trabajas y el tercer tercio de tu vida te jubilas y luego ya pues Te falleces, ¿no? mueres. Sí. Que es probablemente la época en la que tienes más sabiduría. Y entonces, yo no digo que esté mal tener un trabajo toda la vida, pero yo soy físicamente incapaz de hacer lo mismo más allá de 3 4 años. De verdad no Sí. puedo. O sea, porque soy curioso, porque me interesan cosas nuevas. Hoy es más Somos, que obvio porque, oye, somos iguales, yo soy igual. claro, o sea, si tú te vas 10 años a China, eh, o sea, tuvo, imagino que ser un shock cañón, Sí, pero luego cuando regresas, yo imagino no sé si te habrá pasado alguna vez, ¿no? Porque Monterrey sí es más grande que la ciudad de la que yo soy, pero yo cuando regreso a mi ciudad, siento que ya no soy el Daniel que se fue, sino que soy un Daniel completamente distinto y ya no quepo en los zapatos del Daniel que se marchó un día, ¿no? Y entonces hablo de cosas que a Cáceres no han llegado, o si llegan no interesan, y que tampoco tienen por qué interesar porque la ciudad tiene una dinámica, ¿no? O sea, no es como que yo sea un ser especial, simplemente es como yo ya no me siento del lugar este, ¿no? Y entonces creo que la, la, esta cuestión de haber salido de mi país y de mi ciudad también es como una primera reinvención personal, sí, ¿no? sí, sí. Y a partir de ahí, pues fíjate, yo estudié ingeniería en computadoras, como te comentaba, entonces yo Ajá. hice mi compañía con unos amigos, pues llamarlo compañía es muy presuntuoso, éramos tres amigos haciendo trabajitos. Una Eh, startup. Sí, a mí me pareció más divertido a veces preguntarme por qué la gente usaba lo que nosotros construíamos que el hecho mismo de hacerlo en sí. Entonces estudié antropología. Mi gran pasión siempre ha sido la tecnología. Me interesa mucho, me parece fascinante la manera en la que nos comportamos distinto hoy que hace 15 años por el hecho de que hoy hay tecnología que nos permite hacer las cosas que hacemos hoy, que hace 15 años no tenían ni sentido siquiera, ¿no? Por Oye, ejemplo, estar así. sí, o taguear una foto en Instagram, ¿sabes? O sea, esto de decir, estoy en Downtown San Antonio, por decir que ha de ser en un 7-Eleven, que ha de ser el sitio más horrible del mundo, ¿no? Pero lo pones y dices que estás ahí como para hacerle show off a tus amigos de que tú estás en San Antonio y tus amigos Sí, no, están ahí en la Ciudad de México, ¿no? sí, Eso hace 15 años no se podía hacer, ni tenía sentido hacerlo, ¿no? sí, Pero claro. eso es lo que más me interesa. Entonces yo estudié antropología, terminé trabajando en publicidad en la creencia de que la tecnología y la comunicación, si se juntaban, podía conseguir que las personas que antes nada más veían un comercial de televisión, ahora pudieran vivirlo, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es aquello que siempre viste en un comercial de Axe, ahora lo puedes hacer usando Tinder o Grindr o Sí. lo que cada cual quiera usar, ¿no? Pero llegó un punto en que también cuando yo sentí que había logrado lo que pretendía en el mundo de la publicidad, pues me llamó la atención que ya no sentía la motivación por ¿Te la que... aburriste? ¿Te Sí, aburriste? sí, es una palabra fea, pero no quiero decir tanto aburrir, sino que te surgen intereses nuevos. O sea, creo que no hay que dejarse, o sea, creo que no te tienes que quedar en un sitio Estático. estático. Siempre vienen cosas nuevas, o sea, es como saltar de una liana en movimiento a la siguiente, ¿no? No es tanto Yo como de me voy a soy, quedar aquí. oye, yo soy igual que tú, ¿eh? Yo soy igual que Sí, tú. Y yo creo que en China, estando en China, China me permitió nunca, o sea, nunca dedicarme a lo mismo. Eso es lo que me permitió China.
Yo soy una persona igual que tú, que me aburro muy rápido y hace poquito estaba reflexionando por qué nunca me especialicé en nada. Normalmente el extranjero que llega a China se dedica o a ropa o a zapatos, a líneas de negocio específicas. Ajá. Y yo me he dedicado, tengo un dicho, desde una liga hasta un avión. He mandado piezas de trailers a España, ligas a Estados Unidos, he mandado piezas de petróleo a Bahía Blanca en Argentina, he mandado figuras de foam a parques acuáticos en Nuevo Laredo, he mandado cargadores de celular que ves en tiendas de conveniencia, chanclas, vasos, platos, lo que te puedas imaginar. He estado en fábricas, he visitado más de 1000 fábricas. Entonces, siempre, hace poquito estaba reflexionando por qué nunca me dediqué a nada, y era porque sabía que me iba a aburrir, o sea, en algo en específico. Ajá. Entonces, China siempre me tenía cautivado de que siempre iba aprendiendo del proceso de producción, siempre veía cosas nuevas, siempre aprendía de algo, y que a veces no sabes a dónde te va a llevar todo esto, ¿verdad? Que hay gente que así como llega a China, se regresa igual, con las manos vacías. Además, fíjate que creo que una cosa que yo he aprendido con los años es que cuando tú cambias de actividad, no dejas de ser alguien para convertirte en alguien nuevo, sino que agregas lo nuevo que aprendes a lo que ya sabías. Correcto. Entonces, eso que dijiste antes es muy interesante porque hoy también es una conversación recurrente al respecto de si hay que especializarse o ser generalista, ¿no? Y yo siempre suelo decir que ser generalista lo que te permite es ver el mismo problema desde distintos puntos de vista y puedes plantear respuestas distintas. Mientras que si eres especialista solo en algo, pues solo ves el problema desde aquello que tú conoces, ¿no? Entonces, sí, es cierto, es como creo que es una necesidad vital y es una oportunidad que uno tiene que darse de hacerlo, alguna vez en la vida, por lo menos. Oye, Dani, fíjate ¿Dónde que te hace, quedaste? fíjate que hace poquito, bueno, hace ya unos años, había visto la historia de un alemán que dice lo mismo que tú, que dice, a ver, la vida se divide en, empiezo estudio, luego trabajo y luego me retiro. Y dijo, ¿qué pasaría si yo divido los años del retiro y los voy metiendo cada 6 o 7 años en de Inter y tomo un año sabático para desarrollar un conocimiento nuevo o hacer ir a viajar al mundo? Entonces él se tomaba un año sabático cada 6 años y siempre Ajá. regresaba a hacer algo diferente o algo más creativo, ¿no? Era un artista que se me hacía muy interesante porque la forma de ver la vida era diferente y creo que en realidad, pues tienes razón, a veces te puedes tomar un año sabático y no pasa nada en el mundo, ¿verdad? O sea, a lo mejor nada más llegas con más ideas y el viajar te da eso. Sí, esa persona, hablas de Sackmeister, ¿no? Stefan Sackmeister, Sí, el sí, diseñador. Sí, además es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Porque bueno, o sea, Sackmeister también es interesante, ves la charla TED que da y te hace todo el sentido del mundo, sí. pero claro, este tipo o sea, este hombre lleva trabajando, este hombre ha ganado Grammys, haciendo portadas para discos de Rolling Stones, Lou Ujú. Reed y demás, o sea, es un artista tan reconocido que tiene la posibilidad y el privilegio, se lo ha ganado, de Sí, poder optar por organizar su vida así de esa manera, ¿no? Pero ya que lo ves explicado, tiene todo el sentido del mundo y entonces te habla a lo mejor a ti o a mí, que vivimos en este esquema de tres, tercio, 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 ¿no? sí. Como para que nos replanteemos si eso es así o no. Y sobre todo le habla a la siguiente generación, ¿no? A la siguiente generación de estudiantes, de artistas, de ingenieros, etcétera, ¿no? Y cuestiona la manera en la que a lo mejor tú y yo crecimos porque lo vimos de nuestros padres o nuestros abuelos incluso, ¿no? Y Sí. creo que eso creo que es esencial, el hecho de tener ejemplos que sean un tanto contradictorios comparados con el aparentemente cómo deben ser las cosas. Entonces, yo fíjate que es algo, quizás no lo valoro lo suficiente, ¿no? Pero el hecho de cruzarme el océano, irme de España a México, en España yo tengo siempre un chiste porque en España nunca has visto a un español que después de una discusión cambie de opinión.
O sea, los Ya. españoles Nunca siempre discuten, tiene pero la razón. sí, pero después de la discusión todo sigue igual. O sea, hay un cuadro muy famoso de Goya que son dos personas luchando a garrotazos. Ujú. En España ha habido dos guerras civiles. Eso está heavy. Que haya dos guerras civiles con 2 siglos de diferencia entre una y otra te habla un poco de cómo es la psique del español, ¿no? Y entonces yo fíjate que tengo una anécdota y es la punta de arriba de España en Galicia, en el mapa de España, Ujú. hay un sitio que se Sí. llama Finisterre. Es un cabo. Ok. Y Finisterre en latín significa literalmente el fin del mundo. Y esa Ok. anécdota habla de cómo percibimos el mundo muchas veces los españoles, de pensar que no hay nada más allá. Hoy, por ejemplo, es un día donde en Colombia se venden cosas sin IVA. Y entonces hoy me acuerdo que un amigo me envió un tweet de alguien de España diciendo, ¿cómo? ¿En Colombia también tienen IVA? Y es como, pues por supuesto, ¿qué crees que significa IVA sino impuesto sobre el valor añadido? O sea, Claro, no es algo exclusivo de España o de la Unión Europea ni claro. nada, ¿no? Entonces, fíjate que el hecho de cruzarme el océano o de que tú te hayas ido a China, y eso supongo que habrá sido un choque gigantesco para ti y para tu esposa, ¿no? Sí. El hecho de confrontar y de contrastar tan fuertemente el lugar del que vienes con el lugar al que te vas, creo que eso ejerce como una fricción sobre uno, donde después de eso ya no puedes seguir siendo el mismo. O sea, no puedes regresar al lugar original y seguir siendo Sí. la misma persona, sino que tienes que seguir como en esta senda por el choque que te ha causado, porque entiendes que hay distintas formas de hacer las cosas, de pagar las cosas, distintas entes a los que rezar, por ejemplo, ¿no? Si es Sí. que alguien que esté viendo esto reza o no. Y creo que tiene que ver con eso también, en el hecho de autoexponerse. Si nunca sales de tu cuadra o de tu colonia, pues nunca vas a tener la necesidad de cambiar nada porque para ti está todo perfectamente escrito y dibujado, ¿no? Pero esas personas Claro. nunca van a cambiar nada hacia afuera, aunque pueden ser igualmente valiosas hacia adentro, ¿no? O sea, que no con eso estoy diciendo que la mejor opción sea irte al carajo y cambiarlo todo, pero sí que es No, una pero opción legítima, sí que es una opción yo legítima. creo Y eso creo. yo creo que el probar cosas, Dani, yo hace un año, fíjate, llevo un año viendo este tema de hacer, de lo de los videos que empecé a hacer o lo que se empezó a desarrollar con esto de lo que hoy en día es Mr. Chinapreneur o el personaje de Mr. Chinapreneur. Ajá. Fíjate que hace un año no pensaba, decía, es que no tengo que ofrecer o cómo, por qué voy a salir en la cámara, estar exponiéndome, por qué. Entonces, pensaba de una forma donde me doy cuenta que la gente, o sea, los que ya tenemos un poquito más de experiencia, las personas que ya hemos vivido cosas de este tipo, pues tenemos que compartirlas, ¿no? Sí, Y, y creo que es bueno porque tú no tienes ni idea de a lo mejor el efecto que causas con uno de tus correcto, vídeos. A lo mejor hay un chico en Monterrey donde el papá fue al TEC, el abuelo fue al TEC, toda la familia, todos se han dedicado a hacer algo y de sí, repente este chico dice, no, ¿saben qué? No quiero. sí, Y eso creo que es valiosísimo y creo que es necesario y creo que, por ejemplo, las entidades educativas no están a la altura de lo mágicas que son decisiones como la que pueda tomar ese chico. De decir, sí, me quiero ir, ahora obviamente no, ¿no? Pero me quiero ir un año a China, sí, a ver just qué pasa. because, a ver qué pasa y cómo regreso, porque igual que los hijos de las personas de mayor poder económico en China se iban a estudiar a Harvard o a Stanford, como nombrabas antes, ¿no? Igualmente Sí. los que están aquí también se pueden ir allá y luego regresar y traerse cosas de allí, ¿no? Entonces creo que esa especie de mestizaje al final que es irremediable es valiosísimo, Sí. ¿no? O sea, yo creo que incluso a todos los niveles, no Y, solo... oye, Dani, ¿y hoy en día qué haces? ¿Qué haces en México? Hoy en día trabajo en una compañía que se llama Platzi, es una plataforma de educación en línea. Ay, Y, ok, sí, Platzi es un lugar donde yo termino porque es la confluencia de todas las cosas que me interesan. Me interesa el futuro, me interesa la tecnología
y me interesan mis hijos y saber si van a ir a la Educación. universidad dentro de 10 o 12 años, ¿no? Y creo que algo muy interesante de Latinoamérica es que, si lo piensas, es una región que, pese a los problemas que tiene, siguen siendo los mismos problemas que había hace 30 años. Eh, Tráfico de influencias, inflación, intervencionismo, etcétera. Pero son problemas constantes, al contrario que, por ejemplo, los problemas que puede estar habiendo hoy en Estados Unidos, ¿no? Que no hace falta ni nombrar la cantidad de Sí. cosas que están sucediendo ahora, o los problemas que están pasando en Europa, donde pues nos creíamos que éramos la potencia económica y de repente se vio que por dentro esa narrativa estaba completamente fragmentada, donde había unos países que ponían mucho y otros que cobraban de ellos y recibían Sí. apoyo de ellos, ¿no? Y donde, por ejemplo, pues en el caso mío de España, es un país que estuvo 40 años en una dictadura terrible, Sí. y pasado eso tuvimos una cucharada de democracia y de bienestar y pensamos que la merecíamos, diablos, ¿no? O sea, es como después de tanto tiempo así oprimidos, por fin podemos probar a qué sabe la libertad y la democracia, ¿no? Y llegó lo de 2008 y todo se deshizo como un algodón de azúcar y entonces pues Sí. son problemas incluso más allá de lo económico, psicológicos, ¿no? Porque cuando tú crees que por fin saliste del hoyo y de repente te vuelves a ver en un hoyo también otra vez, ¿no? Pues te queda como que pensar. Y en Latinoamérica los problemas son constantes, ¿no? Y Sí. es una región que siempre, todas las economías de los países están basadas en manufactura o en materia prima, ¿no? Sí. Un país es valioso en función de lo que puede manufacturar, ¿no? O de las materias primas que tiene y que puede exportar. Y nunca fue una región, en mi opinión, esto es para debate, ¿no? Pero en mi opinión es una Sí, sí, región que sí. nunca ha vivido de sus ideas, nunca ha vivido de capital intelectual. Y uno pudiera pensar que una persona que tiene acceso a una conexión a Internet y tiene una buena idea, debería poder tener la oportunidad de adquirir las habilidades que necesita para poder vivir de esa idea, para poder probar esa idea y demostrarse así a los vecinos y al mundo entero que esa idea merece la pena, aunque venga de Argentina, Chile, México, Bolivia o Ecuador, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos, a intentar que las personas adquieran los conocimientos que necesitan para poder vivir en la economía del futuro, que hoy más que nunca no sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces, Sí. para mí es también interesante porque yo durante mucho tiempo trabajé como consultor, y Ok. trabajar como consultor es, es como safe, la palabra es safe, porque nada más diagnosticas, pero pocas veces te arremangas y te metes al quirófano a operar. Hay muy pocas Sí. compas, más veces haces como una labor Es más una de consejería. opinión, diagnóstico, como dijiste, haces un diagnóstico y das opiniones, ¿no? Sí, pero luego realmente no sabes si lo que tú diagnosticaste o lo que tú recomendaste es el problema o es la solución, ¿no? Entonces creo que también eh, hay que ser curioso con uno mismo y cuestionar si lo que uno toma como verdad absoluta lo es o no. Entonces, yo voy a hacer un año en Platzi dentro de un par de meses, y Ok. para mí fue la oportunidad de poner a prueba todo aquello que yo pensaba que debía ser de una determinada manera, ¿no? Entonces, Y, y, y Platzi es una empresa mexicana, es tu plataforma. no, Platzi es una empresa, nace en Colombia, Ok. es una compañía que ahora tiene sede en San Francisco, allí Ok. en Silicon Valley, y tiene oficinas en San Francisco, Colombia y Ciudad de México. Ok. Y sí, entonces básicamente lo que hacemos es, tenemos también como una pequeña incursión en Brasil, pero a lo Ok. que nos dedicamos es a intentar que la educación en línea no solo sean cursos, sino qué más puede haber aparte de los cursos que complemente la experiencia individual de un estudiante frente a su pantalla, ¿no? Hay un tema para finalizar. Hay un tema que me gusta mucho, una plática que hace Gary Vee. No sé si lo Ujú. sigues a Gary Vee, pero me Ajá. encanta que él dice, es que estamos muy mal en cómo organizamos nuestra vida en la cuestión de educación como emprendedor, como hustler, como comerciante, porque él dice, de los 20 a los 30
Normalmente nos la pasamos formándonos en una empresa para que a tus 30 lo puedas hacer, pero la realidad es otra. Es que estás trabajando de 20 a 30, formándote y llegan los 30 y ya no te puedes salir de... Unos sí y otros no, ¿verdad? Que no te puedes salir porque empiezas a tener hijos, porque empiezas a tener gastos, porque tienes que estás comprando tu casa. Entonces yo digo, si esa persona, en mi caso, así, a mí así me tocó vivirlo, de mis 20 a los 30 hice como 100,000 negocios. Estando en China mandaba autopartes y mandaba esto y me iba mal y a veces me iba muy bien y luego tronaba todo el negocio y al final pues no tenía dinero y luego sí tenía dinero y como todo, creo que me dio una serie de herramientas que no los veía en ese momento, porque había días en China que en realidad eran frustrantes, que decías, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. O sea, porque perdía dinero, porque se me salió un contenedor mal y era todo el dinero que tenía y llegaba todo, llegaba, no sé, llegaba todo fregado el material que porque por una u otra cosa. Entonces, el emprender y el estar viviendo experiencias de tus 20 a tus 30 te va dando un tipo de conocimiento de cómo reaccionar, de cómo ser más avispado, ¿no? Como le llaman ustedes, más atento a detalles en la vida, que a lo mejor trabajar para una empresa no te los da. Nada es cierto, pero yo es lo que yo viví. Entonces yo digo, oye, a lo mejor sí es cierto, porque el hecho de que a tus 25 llegues a la bancarrota, que antes a lo mejor tenías 100,000 pesos y te fuiste a cero, pues puedes hablar a tu papá y te vas a vivir a tu casa de tus papás otra vez y te van ayudando. Pero a tus 35, pues como que ya te ayudan, pero no es lo mismo. Sí, sí, digo, como todo en la vida, cada caso es distinto, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene muy, no sé, yo creo que ves a alguien y desde el inicio sabes si esa persona va a ser alguien que haga carrera corporativa, vamos a decirlo así, o si va a ser uno de estos que está pasando por el lugar, pero sabes que en algún momento se va a marchar porque las ideas que tiene son demasiado grandes para el lugar en el que está. O no grandes, pero a lo mejor distintas o incómodas, ¿no? Eh, lo que yo creo hoy es que uno tiene la potestad de elegir, ¿no? O sea, creo que lo valioso... Yo, por ejemplo, hay un tema, nada que ver, ¿no? Pero para mí una persona libre es una persona que puede vivir la vida tomando sus propias decisiones. Eso no Sí. significa que siempre acierte, sino que hay veces en que se equivoca horrible, pero bueno, fue por una decisión que tomé, la cagué, perdí mis 100,000 pesos, ¿no? Sí. Me fui a cero, ¿no? Pero yo tomé la decisión y creo que si tú eres libre de hacerlo, entonces estás ahí. Entonces yo lo que creo hoy es que hay más que nunca opciones de... Tampoco creo, perdón, y ya con esto voy a concretar, pero tampoco creo que sea... la alternativa a la carrera corporativa sea esta que a veces hacen la narrativa los medios, ¿no? Cuando vemos como este youtuber tiene 15 años y genera 1,000,000 de pesos al mes en Sí. Google AdWords, entonces te sientes Sí. fatal tú también porque dices, mierda, yo con 15 años estaba todo idiota, ¿no? Estaba esperando que estrenaran Terminator 2 a ver si, o sea, Sí. esas eran mis preocupaciones con 15 años, ¿no? Y creo que entre medias hay un amplio espectro de posibilidades donde yo creo que en general lo que a la gente le falta es salirse más del camino que aparentemente tiene marcado, ¿no? Y creo que a veces está bien a lo mejor trabajar en un corporativo una temporada para poder poner cosas a prueba con el dinero de otro, ¿no? Y luego ya sabiendo eso y aprendiendo eso, salir afuera, ¿no? Creo que falta mucha educación financiera desde que somos chiquitos, creo que falta mucha educación emocional desde que somos chiquitos, ¿no? Y ese tipo de cosas las descubres de los 20 a los 30 porque no te las enseñaron antes, ¿sabes? O sea, Sí. si eso viniera como reglado en la escuela, a lo mejor te ahorraba muchos Muchos dolores de cabeza. bumps in the road, ¿no? Entonces, yo sí, creo que lo realmente valioso hoy es que creo que si tú tienes una idea, existen las herramientas para que tú puedas probar si esa idea funciona o no. Puedes Sí. validarla con un mercado, así tengas 18 años, 25 o 45, ¿no? Y creo que también eh, no sé, yo tengo 43 años y me siento más joven que mucha gente de 26. Sí, Quizá claro. porque tengo más claras cosas ahora que hace 17 años no tenía, ¿no? Pero creo que también, si pensamos a largo plazo y vemos que la esperanza de vida cada vez es más larga y vivimos a lo mejor 85, 90 años, si Dios quiere, ¿no?
estar hablando de lo que hicimos entre los 20 y los 30 y los 30 y los 40 sigue Sí, no hace siendo como sentido. súper retórico porque es como nos quedan como 50 años de vida. Entonces yo Sí, veo a mi mamá, por ejemplo, que tiene 70 años y está perfectamente cabal y funcional y yo pienso, wow, tiene todo el tiempo del mundo para poder hacer, es complicado encontrarlo, ¿no? Pero tiene todo el sí. tiempo del mundo para si quiere hacer algo, escribir, inventar, hacer, podría hacerlo, ¿no? Y creo que esa es la mentalidad que a veces nos falta cuando estamos más chavos, como que pensamos que el tiempo es infinito, no lo es, ¿sabes? Sí. O pensamos que el tiempo se nos acaba y que si a los 30 no tenemos X cantidad de dinero en el banco o a los 40 no hay tanta cantidad de dinero en el banco, por decir Sí. algo, hemos fracasado. Y creo que ese es el gran error. Creo que siempre puedes reinventarte desde cero y hacer algo de cero completamente distinto y usar todo lo que aprendiste por el camino para ponerlo en práctica. Dani, dame 3 consejos que le pueda dar a emprendedores, a Chinapreneurs, a gente joven que pueda, ahora sí, el día de hoy, empezarlos a usar, gracias a tu, o sea, los consejos de tu experiencia, en tu opinión, que deben de considerar estos jóvenes. Si nunca te han despedido, es que algo no estás haciendo bien. Okay. Esa sería una. Eh, Dos, les diría que hablo mucho de esto a veces, pero creo que haz lo que amas es falso. Creo que hay que amar lo que uno hace. Creo que cuando uno hace algo, aunque no lo ame, como empieza a hacerlo muy bien, que además ve que lo hace mejor que los demás, uno puede llegar a amarlo, aunque no sea un hobby. Creo que los hobbies hay que dejarlos para uno. Creo que esta narrativa de vive de tu pasión es cierta una de cada millón de veces. Entonces, lo que les diría es que amen lo que hacen. Y si lo que hacen lo hacen mal, busquen otra cosa que hacer, pero lo que hagan, ámenlo. Y tercero es la moneda de valor cambia con la vida. A veces tiene que ver con dinero, a veces tiene que ver con el título en la tarjeta y en LinkedIn, pero creo que la última moneda de valor es cambiarle la vida a alguien. Creo que así le cambies la vida a 10 personas, a 50 o a 1000, es tan valioso como si se la cambias a 1 millón. Y creo que todos tenemos el poder de hacer eso. Y a veces se nos van como las cabras en pensar que el éxito es esto, ¿no? Tú lo decías antes, ¿no? Que cuando vas creciendo cambian las prioridades. Y es Sí. porque, claro, obviamente, no es que lo que lograste no sirva, porque seguro que sí, seguro que como yo, cuando tú has logrado cosas, estabas muy satisfecho de ellas, pero luego te interesa Sí. alguna cosa más, ¿no? Entonces yo Sí. creo que es legítimo que si ahora lo que te interesa es estabilidad, la busques, que si lo que necesitas ahora es un mejor sueldo, lo busques, que si lo que te pide el cuerpo es emprender, lo hagas, que si lo que te pide el cuerpo, o sea, creo que al final, mientras lo que hagas sea para cambiarle la vida a alguien para mejor, empezando por ti, es legítimo y valioso. Dani, muchísimas gracias. Qué padre plática nos aventamos. Como dices, tenemos cuerda para estar aquí Ya dos te horas digo. más. Pero Así ya es. no, ya no lo echaremos, ya sea tú aquí con unas cheves o yo allá en el DF. Dani, muchas gracias por tenerte en este episodio, por tomarte el tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Cómo te pueden contactar si alguien quiere saber un poquito más de tu trayectoria, de ti, platicar contigo? ¿Cómo te pueden buscar en tu página de internet, mail? ¿Cómo? Me pueden buscar en Twitter o en Instagram, soy Dani Granata con I latina, una N y doble T. Y tengo un blog que se llama Gorditos y Bonitos, como los pingüinos de Madagascar. Muy Lo bien. utilizo como artefacto para pensar, entonces muchas veces no pongo las cosas ahí para que sean verdades absolutas, sino para discutirlas y ordenar mis pensamientos. Y sí, cuando digas, Raúl, nos debemos esas chelas. Nos vemos pronto cuando pase todo este rollo de la pandemia. Espero que no tarde mucho y muchas gracias por tenerme aquí. Ha sido un placer. Qué buena plática. Dani, gusto saludarte, que tengas buen día, nos vemos. Hasta luego. Gracias igual. Jen.